Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado a moción de los señores diputados Barros, Carter, Castro, Hernández, Lavín, Noman, Prieto, Rentería, Trizote y von Mühlenbrock, que modifica el Código del Trabajo para exigir que un determinado porcentaje de personas contratadas por un empleador habiten en la región donde desempeñan sus labores. En segundo lugar, un oficio del diputado señor Pablo Lorenzini Basso, en su calidad de presidente del Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, por medio del cual informa respecto de las leyes que a la fecha han sido objeto de evaluación, solicitando asimismo que la Comisión informe sobre leyes que considere mayor interés para los efectos de ser evaluadas por el respectivo departamento. En tercer lugar, una nota de la Asociación de Mutuales, por medio de la cual agradece la invitación a la sesión del día de hoy y excusan su participación. De todos modos, solicita la posibilidad de ser invitado para la sesión del día 10 de julio. Finalmente, una nota de la bancada de diputados de Renovación Nacional, por medio del cual informa que el diputado señor Francisco Viguren será reemplazado el día de hoy por el diputado señor José Miguel Castro. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Acompañar al quórum de mujeres. Acompañar al quórum de mujeres. Pues vea. El acta de sesión. Tú te sientas acá. Por favor, el acta de la sesión número 14 se da por aprobada y el acta de la sesión número 15 quedará a disposición de las señoras y señores diputados. En el orden del día, la cuenta. ¿Alguna intervención de las señoras y señores diputados? No hay. Orden del día. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señora Paulina Núñez, Marcela Sabat y de la exdiputada Carla Rubilar y de los diputados señores Berger, García, Paulsen, Radjet y Santana y el exdiputado Felipe Cas, que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública en las condiciones que indica el boletín número 11.406-13, calificado con urgencia simple. A la discusión de este proyecto de ley ha sido invitado el señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República, y al que hacemos pasar de inmediato para que nos entregue su opinión. Por favor, secretario. Quiero recordar que esto está aprobado en términos generales, la idea de legislar lo aprobado. Estamos en la última vuelta para luego ir a la... Jorge, por favor. Por favor. Bienvenido. Buenas tardes, estimado. Buenas tardes. Bien, como lo relataba, está en la orden del día la intervención suya, señor Contralor, para ver cuáles son los dictámenes y cómo ha funcionado en este tiempo todo lo que son los dictámenes de ustedes para lo que nosotros buscamos, tener claridad suficiente para poder legislar apropiadamente y otorgar, aspiramos nosotros, este derecho que es el fuero de pre y postnatal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad y Gendarmería, que son las que están incluidas en este proyecto de ley que está aprobado en general en la comisión. Lo dejo a usted para su intervención y le agradezco la comparecencia ante la comisión. Muchas gracias. Señor presidente, previo a la... Perdón, muchas gracias por... Bueno, está también la subsecretaria de la mujer para que quede registrada tal como dice el diputado Melero, quien es preocupado de dejar de manifiesto quienes asisten. Gracias, presidente. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar a toda la comisión. Muchas gracias. Aquí, a los
diputados y diputadas presentes en esta Comisión del Trabajo y Seguridad Social. Bien, me acompaña acá en esta mesa el jefe de la División Jurídica, don Camilo Mirosevich. Antes de comenzar con la presentación que hemos distribuido entre todos los integrantes de la comisión, quisiera señalar, y aunque no es el trabajo de la Contraloría valorar los proyectos de ley, no está dentro de nuestro mandato, sí quiero señalar que nosotros estimamos como Contraloría que la extensión del valor, que por denominarlo como algo muy relevante, de la protección de la maternidad y obviamente del niño una vez o niña una vez nacido, obviamente que es también una orientación que asume la Contraloría y que a través de la jurisprudencia ha tratado de plasmar. Eso a partir de disposiciones que están en el Código del Trabajo y que señalan que la extensión del fuero maternal es a todos los órganos de la Administración del Estado, a todos los funcionarios de la Administración del Estado, independientemente del estatuto que les sea aplicable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera señalar que, y dado algunas presentaciones que nosotros hemos recibido en la Contraloría, que aparentemente, y para que quede bien claro, como que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría hubiese estimado que el embarazo es una enfermedad. Y eso evidentemente que no es así, es un estado, por cierto. Lo que ocurre es que en algunas situaciones, con ocasión de enfermedad profesional o enfermedad incurable, en que de que adolecen algunos funcionarios, evidentemente la ley ha establecido una consecuencia directa. Y eso es lo que vamos a tratar de establecer acá. Sin perjuicio de ello, y sin perjuicio de lo que establecen los estatutos, tanto de las Fuerzas Armadas como de Orden y Seguridad, como el propio Estatuto Administrativo, la Contraloría ha tratado de ir haciendo una interpretación progresiva de la jurisprudencia, es decir, adaptando la normativa a la realidad actual, haciendo primar este valor que acabo de señalar, y por lo tanto tratando de extender la protección de la maternidad lo más que se pueda, pero evidentemente esto siempre dentro del marco de la legalidad y no dentro del voluntarismo que podría uno, por mucho que uno quisiera cambiarlo. Por eso en ese sentido nosotros pensamos que el proyecto de ley va en la dirección que tanto los tribunales de justicia han ido señalando como en su jurisprudencia, como también, tal vez demasiado tímidamente, la Contraloría también había venido señalando hasta ahora en su jurisprudencia en la materia. Bien, en primer lugar, entonces, en esta presentación quisiera hacer algunas referencias a los aspectos generales relativos al fuero maternal. Y bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es esa norma, la del artículo 194 del Código del Trabajo, que en el fondo hace aplicable a toda la administración del Estado las normas sobre protección de la maternidad, como aparece allí, la paternidad y la vida familiar que establece el Código del Trabajo. Como ustedes saben, señor presidente, por su intermedio, en el Código del Trabajo está regulado todo el estatuto de protección de la maternidad. Por lo tanto, lo que ocurre en otros estatutos funcionariales, le hace el estatuto administrativo o el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, y en otros casos en que no se dice nada, como el caso de Carabineros, todo ello se remite siempre a lo que está completamente regulado allí en el Código del Trabajo. Es decir, la regulación o el lugar natural donde uno encuentra esta regulación es efectivamente en el Código del Trabajo. Ahora bien, el artículo 201, como la Comisión sabe, incluso sabe perfectamente, establece el fuero laboral que tiene la trabajadora que está embarazada en un periodo por un periodo posterior a que ha expirado el descanso de maternidad, que llega hasta un año. Eso significa, esa protección de fuero laboral significa que esa persona no puede ser despedida, no puede ser puesto término a su contrato, pero aún así la ley, el Código del Trabajo, establece excepciones a esa condición. Y las situaciones de excepción están establecidas cuando el contrato ha sido a plazo fijo, inferior a un año, cuando ha concluido el trabajo o servicio, o por causales que son imputables a la propia trabajadora. Si estuviéramos en el ámbito del derecho administrativo, diríamos causales que dicen relación con infracciones al principio de probidad, aunque acá podríamos decir que son causales culposas. Sin embargo, este término de la relación laboral no opera de manera inmediata, y aquí hay un elemento muy importante que sugeriría tener en cuenta, y es que esto siempre opera previa autorización del juez, es decir, es el juez quien puede hacer la excepción aplicando las causales que están establecidas en el Código del Trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que el Código del Trabajo extiende a todo funcionario público el régimen de protección de la maternidad, eso sin excepción, todo él, independientemente si es administración civil o militar. En segundo lugar, todo funcionario, por tanto, tiene derecho a las prestaciones que allí se establecen,
por ejemplo, entre otras, el descanso, pero también el fuero. Y además, esto entonces se aplica, como había dicho, a las fuerzas de orden y seguridad. En segundo lugar, luego de esta breve reseña, hay que tener en cuenta lo que dice la jurisprudencia administrativa. La jurisprudencia administrativa en esta materia ha reiterado, como no, lo que dice la propia legislación y en general señala que la Contraloría estima que estas normas son de aplicación general a la administración del Estado, a toda ella. Cualquiera sea, como dice allí en este dictamen que se dicta, cualquiera sea el régimen estatutario en que se encuentre afecta. Y esto porque, obviamente, no solo está el estatuto administrativo, está el estatuto municipal, está el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, pero también hay estatutos en otros ámbitos, el estatuto docente, el estatuto del personal de la salud, de los funcionarios de la salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Contraloría en ningún caso ha desconocido la aplicación de las normas sobre protección de la maternidad a los funcionarios públicos que forman parte de las instituciones de la defensa o a las instituciones de orden y seguridad. Lo que sí ha hecho esta jurisprudencia administrativa no solo es reconocer esta extensión de los beneficios de la maternidad hacia estos otros funcionarios, sino que también ha limitado las facultades de poner término a la relación funcionarial cuando esta facultad es discrecional del titular de ese servicio. ¿Qué quiero decir acá? Existen casos, evidentemente, en que la relación laboral, por así denominarlo, entre el funcionario y la administración del Estado, su continuidad depende del jefe del servicio. Por ejemplo, cuando se permite terminar anticipadamente la contrata, aunque sea fundadamente, o cuando corresponde a la renovación de una contrata, o el caso de la renovación por el primer periodo de aquellos cargos del quinto nivel jerárquico, jefes de departamento, a que se refiere el artículo 8 del Estatuto Administrativo, o el caso del cese de soldado de tropa antes de los 5 años. En estos casos que ha dicho la jurisprudencia, ha dicho que esa persona, esa funcionaria que está en situación de embarazo, que está en esa condición, tiene efectivamente el fuero maternal y por lo tanto ese cese no se puede producir. ¿Ya? Por lo tanto, esas personas están protegidas por el fuero maternal. Sin embargo, la jurisprudencia, y esto puede ser, y esto es una cuestión que se está revisando en la propia Contraloría, ha señalado que cuando la ley establece como un efecto directo, es decir, que no media ningún tipo de intervención o de decisión por parte de la autoridad, sino que es la ley la que establece como consecuencia única y posible el término de la relación funcionarial, allí ha señalado hasta ahora la jurisprudencia que no operaría el fuero. Así, por ejemplo, cuando se aplica la medida disciplinaria de destitución, evidentemente ahí la consecuencia directa es que esa persona cesa en la relación laboral. O cuando una persona es calificada por una vez en lista 4 o 2 años consecutivos en lista 3, la ley establece directamente como consecuencia el término de la relación funcionarial. O los casos en que se ha cumplido el periodo para una suplencia o una vacancia que tiene ese funcionario. En esos casos, entonces, no es que haya una intervención de la autoridad o del jefe del servicio, sino que esto es simplemente una aplicación de la consecuencia directa que ha establecido la propia ley. Esto nos lleva a algunos casos que nosotros denominamos como casos límites, es decir, situaciones en que en realidad uno debería rever, y en eso estamos, y revisar la jurisprudencia toda vez que si estamos contestos en que hay un valor superior que es el de la maternidad, evidentemente uno debería plantearse si sigue o no vigente, o si tiene o no ese derecho que es a la protección de la misma. Así, por ejemplo, en el caso de la suplencia es aquel caso en que hay un nombramiento de una persona de manera temporal mientras el titular del cargo se encuentra ausente de este. Por ejemplo, porque esa persona está haciendo gozo a su vez de una licencia o porque el cargo está vacante y no ha sido nombrado todavía el titular del mismo. Entonces, esa suplencia per se y por lo que establece la propia legislación es temporal y está acotada al plazo que dura la suplencia. Por lo tanto, una vez que esa persona se reincorpora, cesa la licencia, debería también, en principio, cesar la suplencia y por lo tanto esa persona no podría seguir prestando sus funciones. En segundo lugar, está la situación, y este es un segundo ejemplo de caso límite, está el caso de la provisión de cargos de jefe de departamento u otros cargos que están establecidos en el Estatuto Administrativo en que estos deben ser concursados. Normalmente estos cargos son concursados por un periodo de 3 años y a veces son renovables, en otros casos no. En ese caso, nuevamente allí, si se vence el plazo, debería hacerse un nuevo concurso.
y por lo tanto nuevamente estaríamos en una situación en que esa persona no podría tener fuero maternal, salvo que la jurisprudencia avanzara en ese sentido o bien que la ley lo estableciese de otra manera. Luego está el caso del soldado de tropa profesional. Como se sabe, el soldado profesional es una persona que no forma parte del escalafón permanente, sino que está nombrado normalmente por un periodo de 3 años, que se puede extender como máximo hasta 5 años. Durante el periodo de 5 años, esa mujer que es soldado perfectamente está protegida por el fuero, pero el problema es el caso límite, es decir, qué pasa cuando ya ha cumplido los 5 años. Entonces, en ese caso, nuevamente se plantea esta situación porque es la ley la que prevé que se extingue esa relación que tiene, en este caso, con el ejército. Y el cuarto caso, que obviamente ha sido uno de los que más ha dado que discutir acá en esta honorable comisión, dice relación con el retiro por enfermedad en carabineros. En este caso hay que hacer una distinción porque una situación es la del retiro temporal, que tiene su origen en una enfermedad que es de carácter curable, y el retiro absoluto, que tiene su origen en una enfermedad incurable. Cuando se declara la enfermedad incurable, quiere decir que inmediatamente y como consecuencia nuevamente establecida por la ley, en este caso por los estatutos de carabineros, ahí están las normas citadas, esa enfermedad incurable implica retiro absoluto y por lo tanto esa persona no puede seguir prestando sus funciones. Y eso implicaría que al estar establecido en la ley es una causal de término obligatorio donde no queda nada que ponderar, salvo por algunos elementos que yo aquí quiero poner en la mesa también ante esta comisión. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de declaración de salud incurable o incurable o incompatible o no con el desarrollo de la función pública, esto está entregado a una comisión, en este caso a una comisión médica central de carabineros o a una comisión de sanidad en el caso de las Fuerzas Armadas. Estos son los únicos entes, estas comisiones, que pueden hacer esta calificación de salud. E incluso más, si se me permite hacer una pequeña digresión, un paréntesis, esta es la misma situación de la declaración de las denominadas inutilidades de primera y segunda clase, es decir, de aquellas personas que tienen algún tipo de incapacidad y esto es declarado por parte de la propia comisión, y esto ha sido uno de los problemas que hemos tenido en la Contraloría, por lo que voy a decir a continuación, dado que son ellas soberanas, por así decirlo, de hacer esta declaración. Y esto ha dado lugar en la práctica a pensiones abultadas. Cierro el paréntesis hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta comisión hace este examen. Y en el caso de Carabineros, y es una norma similar a la que ocurre también en el caso de las Fuerzas Armadas, el artículo 10 del decreto número 4 de 1988, es decir, estamos hablando de una norma infralegal, de un reglamento, también ocurre lo mismo en el caso de las Fuerzas Armadas, se señala expresamente que, emitido el informe definitivo de la Comisión Médica Central, hará plena prueba en aquellos casos en que el retiro se produzca por la enfermedad o lesiones respecto de las cuales deje constancia el informe. Es decir, el informe hace plena prueba. Y luego dice, para reafirmarlo, y no podrá ser modificado ni aún por otros antecedentes de índole médica o técnica. Es decir, lo que diga la comisión está escrito en piedra. En consecuencia, con ocasión de una declaración que haga la comisión, la Contraloría no puede revisar, dado lo que está establecido aquí en este reglamento, no puede revisar los datos clínicos, ni puede, sino basarse en lo que se ha resuelto en esta comisión. En este momento, en la Contraloría estamos estudiando estos 3 grupos de casos porque son presentaciones que se han hecho a la Contraloría respecto de las conscriptas y de soldados de tropa, como había señalado, la tropa profesional, las funcionarias que están en una situación de reemplazo, porque están, o aquellas que están en una situación de suplencia, cuando hay un cargo que está vacante, y las funcionarias del sector salud, en que están realizando prestaciones en el sector público, pero que no han rendido todavía su examen de EUNACOM porque la ley establece un plazo para que rindan este examen, si no, no pueden seguir prestando labores médicas en el sector público. Entonces ahí uno debería entender, si aplicase la jurisprudencia tradicional y la legislación, entendía en términos formales que debería cesarse con la relación funcionarial. Bien, para ir luego ya al objeto de la citación y hacer una referencia al proyecto de ley. Bueno, como se declara en el propio proyecto de ley, este tiene por objeto hacer aplicable el fuero laboral o maternal establecido en el artículo 201 a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y como dijo el señor presidente, también a Gendarmería, no obstante haber incurrido en motivos de salud en una causal legal de retiro.
Y aquí entonces se propone incorporar un inciso final al artículo 201 del Código del Trabajo, que bueno, la Comisión conoce, pero que me permito leer. Dice: a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad les será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo, el 201, el que establece obviamente ese fuero. No obstante haber incurrido por motivos de salud en una causa legal de retiro, si al momento de notificarse dicha resolución por la comisión médica respectiva, éstas se encontrasen en estado de embarazo. Nosotros nos permitimos hacer breves comentarios y con todo respeto y de manera muy colaborativa con la comisión, señor presidente, a este proyecto de ley. Estos comentarios son los siguientes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden ya se les aplica todo el estatuto del fuero maternal. Toda la protección de la maternidad ya se aplica por lo que establece el propio artículo 194 cuando pone en aplicación todo ese título a la administración del Estado sin hacer distinción alguna. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el proyecto solo se aplicaría a las funcionarias que se encuentran embarazadas. Sin embargo, no es la única situación de protección de la maternidad que hay que tener en cuenta, señor presidente, por su intermedio de la comisión, ya que no se pone en la situación, por ejemplo, de que el beneficio también se aplica, como lo ha dicho la jurisprudencia, pero que se aplica, por ejemplo, a las personas que adoptan, o a la situación del padre que tiene a su cuidado el menor recién nacido. Por lo tanto, uno debería entender que allí, dado que se menciona expresamente a la embarazada, no se aplicaría a ese caso. En tercer lugar, el proyecto protege solo el estado de embarazo. A contrario, Censu no protegería desde el momento en que se da luz, porque ya no está la funcionaria embarazada. Y hoy día las normas protectoras van hasta un año más allá del término del descanso maternal. En cuarto lugar, las comisiones médicas de la defensa, en realidad ellas no resuelven el estado de la situación de retiro. Lo hace el comandante en jefe normalmente. En realidad ellas emiten un informe que tiene las características que he señalado, que en el fondo es un informe que no puede ser dejado sin efecto por ninguna razón, atendida la disposición que acabo de leer. Y también nos permitimos aquí hacer presente a la comisión que el proyecto no aborda otras causales de separación del servicio que operan por el solo Ministerio de la Ley, estos casos límites que acabamos de señalar, señor presidente, por su intermedio. El caso de la suplencia es un caso muy relevante, sobre todo y relacionado con el mismo, los casos de los reemplazos. En el sector salud, por ejemplo, es muy común que las plantas no se llenen y, sin embargo, funcionarias, sobre todo, son nombradas en reemplazo por una semana, 2 semanas, un mes. Una semana están sin estar nombradas y luego nuevamente reemplazadas y así sucesivamente. Entonces habría que ver qué ocurre con esas personas que en el fondo están todo el año a disposición de ese servicio. ¿Qué ocurre con las renovaciones? En que la protección va más allá del plazo legal de esa renovación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las autoridades? ¿Qué pasa cuando una Seremi, por ejemplo, está embarazada y luego termina el gobierno y es un cargo de la exclusiva confianza? ¿O qué pasa con una ministra o con una subsecretaria, como ocurrió con el último, en el último gobierno, y con el penúltimo con una ministra? Son casos que no están resueltos. ¿O qué ocurre con el caso de las medidas disciplinarias que imponen como sanción la destitución o la separación del empleo? Atendido esto, nosotros hemos estado revisando efectivamente la jurisprudencia administrativa. Nosotros hemos estado trabajando sobre estos temas y la tendencia de la jurisprudencia ha sido, por lo menos en estos 2 años y medio, ha sido ir dándole una aplicación menos formalista al estatuto administrativo, menos formalista a los estatutos especiales, de manera que se vayan reconociendo estas situaciones. Es cierto que esta distinción entre retiro temporal y absoluto o, por así decirlo, enfermedad que permite recuperar la salud y aquella que no, obviamente que no hemos llegado todavía allí, pero esperamos poder, y hemos estado trabajando en eso justamente antes de venir a esta comisión. Por ejemplo, quisiera poner algunos ejemplos de la jurisprudencia que son indiciarios de esta tendencia de la Contraloría. En primer lugar, por ejemplo, el beneficio de la sala cuna, en donde hay varios dictámenes, pero aquí traje solo 2, en que se ha extendido el beneficio, por ejemplo, cuando el niño que tiene derecho a la sala cuna tiene una enfermedad grave que le impide ir a la sala cuna. En ese caso, esa prestación no se le puede dar, pero sí ha dicho la jurisprudencia que esa cantidad de dinero que debe desembolsar el servicio se le entregue al padre o madre que lo tiene a su cargo para que pueda solventar en parte los gastos del cuidado. O aquellos casos, sobre todo en zonas extremas, donde no hay salas cunas que están acreditadas por la JUNJI.
En ese caso, nuevamente, no podría ir ese niño a la sala cuna porque no está acreditada, pero sí se le entrega también la proporción que le corresponde del dinero que significaría ese desembolso. Lo mismo respecto de la posibilidad de fraccionar el feriado. Hoy día el estatuto administrativo es muy estricto desde el punto de vista de cuál es el mínimo de días que se pueden tomar para poder hacer uso del feriado legal que tienen los funcionarios. Sin embargo, respecto de una persona discapacitada, nosotros hemos dicho que ahí la norma, aplicación de tratados internacionales que tienen rango de ley, permite que se flexibilice. O también el caso de la funcionaria que tenía fuero maternal, a la que se le reconoció fuero maternal, porque se desempeñaba como directora regional de un servicio y había terminado su periodo de nombramiento como temporal y provisorio. Entonces, señor presidente, para concluir, yo lo que quiero dejar de manifiesto acá es que nosotros estamos en la línea del proyecto de ley. Nosotros vemos que técnicamente podría tener algunas modificaciones que solo lo perfeccionarían y lo mejorarían porque se ampliaría a otras situaciones que a lo mejor no se están viendo. Vemos que hay un estatuto que está completo allí de protección de la maternidad en el Código del Trabajo. Pensamos que ese es un buen lugar para que allí se regule, toda vez que es allí donde se han establecido estos beneficios. Y también hay que tener en cuenta, eso sí, que hay ciertas normas un poco pétreas que ni siquiera están en la ley, sino que están en normas infralegales que podrían modificarse y que harían esto que fuese un poquito más fácil. Es lo que puedo informar por ahora, señor presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Ha sido muy gentil y creo que muy claro además en la exposición. Comentarle que nosotros estamos en la etapa justamente de indicaciones. No hemos cerrado ese proceso en donde allí está justamente lo que usted menciona. ¿Por qué esperábamos esta comparecencia suya? Es que justamente necesitamos tener claridad respecto de cuáles serían las indicaciones para que este proyecto efectivamente tenga el propósito por el cual se está legislando. O sea, que este derecho de pre- y postnatal sea efectivo y real para las mujeres y también los casos, como usted ha mencionado, que créame, acá algo hemos conversado, pero necesitamos transformarlo en indicaciones para que esto, en definitiva, consagre este derecho y además el acuerdo que tenemos es efectivamente incorporar todas estas indicaciones o todas estas mejoras al decreto con fuerza ley número 1 que rige las Fuerzas Armadas, porque ellos no se rigen en estricto rigor por el Código del Trabajo, sino que esta es una homologación de lo que está en el Código del Trabajo para aquellas funcionarias y funcionarios que pertenecen a las Fuerzas Armadas, orden y seguridad del país. Entonces, estamos en esa etapa y por eso era sumamente importante lo que su presencia para justamente tratar de dilucidar y tener mucha más claridad y certeza en este proceso legislativo. Así que le agradezco a usted. Antes de ofrecerle la palabra a los señoras y señores diputados, subsecretaria, le ofrezco la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En la línea de las comisiones anteriores que hemos venido, nosotros veníamos a escuchar también la opinión del señor Contralor y reiterar el interés del Ejecutivo por apoyar esta moción y de preparar las indicaciones que nos parezcan pertinentes para asegurar el principio que compartimos 100%, que está dentro de la moción parlamentaria. Varias de las cosas que ha señalado el Contralor acá ya habían sido consideradas y esperamos en el plazo que usted indique poder presentar las indicaciones para que pueda ser aprobado lo antes posible. Muchas gracias, subsecretario. Gracias. Ofrezco en adelante la palabra a las señoras y señores diputados que quieran intervenir. El diputado Melero. La diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar al señor Contralor, a su asesor jurídico, señor Milosevic. Agradecer su presentación por su intermedio, señor Contralor, señor presidente, porque creo que permite tener una visión más amplia, amparada por la jurisprudencia que ustedes han ido estableciendo de diversas situaciones que se presentan en este ámbito. Y ahí es donde yo querría hacerle algunas o pedirle algunas definiciones que han sido parte del debate anterior. Lo primero es la situación de un eventual despido de una funcionaria de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas en esta situación causal de salud versus causal disciplinaria. Nosotros nos hemos dado cuenta que al interior de las Fuerzas Armadas el derecho al fuero no es un derecho
absoluto. No opera en determinadas circunstancias. Y usted lo señalaba en su exposición, cuando dicho término opera por el solo Ministerio de la Ley, según la jurisprudencia, que es el caso de aplicaciones de medidas disciplinarias de destitución, encontrarse en lista 4, de eliminación o en lista 3 y término de periodo en que se ejerce suplencia o vacancia. Perdón. Pero usted, si yo no le escuché mal, señor Contralor, dijo que estas medidas estaban en revisión. Así escuché, o si usted no lo dijo, me lo corregirá, pero no sé si la Contraloría quiere justamente ver si alguna de estas causales pudieran hacer. Porque este es un tema que yo, al menos de las exposiciones, siento que las Fuerzas Armadas hacen un eje. O sea, la sanción disciplinaria suspende incluso el derecho al fuero maternal. Cuando obviamente estamos en presencia de una causal grave, incluso de un delito. Y me gustaría la visión suya. En segundo lugar, quisiera entender bien la razón por la cual la Contraloría ha autorizado desvinculaciones. Creí entenderle en su exposición que son aquellas que emanan de una resolución de la Comisión Preventiva de la Invalidez y por consiguiente se genera ahí una situación, digamos, que de alguna manera hace imposible la no desvinculación si es que efectivamente el informe del COMPIN así lo establece. En tercer lugar, quisiera una definición suya porque aquí ha habido, no tiene usted por qué saberlo, señor Contralor, pero no ha habido básicamente una exposición de las Fuerzas Armadas en la persona del jefe de gabinete, el ministro de Defensa, en que las Fuerzas Armadas nos han pedido que las modificaciones las introduzcamos en el decreto de Fuerza Ley número 1. Y yo quisiera saber si, a juicio suyo, esta modificación de los cuerpos legales de Carabineros y Fuerzas Armadas es el camino más adecuado para establecer este fuero, o si sería mejor modificar el Código del Trabajo para efecto de hacer posible el fuero laboral del artículo 201, donde, a juicio de la Contraloría, se resguarda mejor el derecho del fuero. Porque acá tenemos dos visiones, básicamente una, diría yo, mucha en torno al decreto Fuerza Ley, más que en el Código del Trabajo. Y me gustaría una versión suya sobre ese aspecto. Gracias, presidente. Y después la intervención. Diputada Silvia. Muchas gracias, presidente. Agradecerle sin duda al Contralor y a todo su equipo que hoy día nos están acompañando. Y además yo creo que la posibilidad de mostrarnos no solo lo que hoy día estamos estudiando y revisando, sino las otras variables, ¿no es cierto?, que en función de sus labores nos permite chequear, revisar y que es mucho más allá de lo que nosotros estamos tratando de modificar. Entonces hay una sensación de que hay bastantes más cuerpos legales y excepciones de las que uno se imagina, y que dada la experiencia que tiene la Contraloría, tiene, ¿no es cierto?, una amplia gama ahí de antecedentes. Hay algo que a mí me preocupa, que lo plantearon las Fuerzas Armadas acá, que tenía que ver con las enfermedades declaradas incurables. Entonces nos decía la Fuerza Armada, mire, ¿sabe? Ustedes le están haciendo daño incluso a las mujeres aquí. Porque si la enfermedad es incurable, ellas van a poder percibir lo que tiene que ver con la pensión de invalidez, que es una pensión mucho más estable, con mejores cantidad de recursos, ¿no es cierto?, en mejores condiciones que la propia fuero maternal. Entonces, la preocupación es que si vamos a colocar, vamos a hacer, ¿no es cierto?, que el fuero maternal esté sobre esta declaración de enfermedad incurable, o que más bien sea, ¿no es cierto?, en distintos tiempos. ¿Qué recomendación o cuál es la experiencia que ustedes tienen en relación a la pensión de invalidez y lo que tiene que ver con el fuero maternal? O sea, en palabras simples, ¿qué le conviene más a la mujer si es esta pensión de invalidez o seguir con el fuero maternal? Y comparto con el diputado Melero ver en la experiencia que ustedes tienen, ¿no es cierto?, esta modificación de los cuerpos legales
de la propia administración, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada, o lo que tiene que ver con el Código del Trabajo. Si hay algo que fue reiterativo de parte de la Fuerza Armada, es pedir que fuera, ¿no es cierto?, en sus propios reglamentos, en sus propios estatutos, porque de alguna manera les complica entrar al Código del Trabajo. A ver qué es lo que plantea la Contraloría en relación a estos dos puntos, presidente. La diputada Villaumen, el diputado Barros, de ahí la intervención del Contralor. Gracias, presidente. No, muy cortito porque ambos diputados... La primera. Ay, sí. No solamente el derecho. Gracias. Gracias, presidente. También agradecer por su intermedio al Contralor y su presentación. Y en el mismo sentido que explicaba la diputada Sepúlveda en cuanto a que la presentación también incluye más temas, a lo mejor del mismo proyecto de ley. También vi la observación y es algo al menos que he estado en constante preocupación respecto al proyecto de ley y en el fondo la situación en la cual por la cual nosotros en el fondo estamos tramitando este proyecto de ley, que tiene que ver con que finalmente la comisión médica, y acá también se señala, genera un informe y es plena prueba, es decir, no hay derecho a apelación, no hay derecho a poder recurrir tampoco a él, y que también tiene que ver en el fondo con la composición de la comisión médica, cómo se ejerce también en el fondo, en el fondo se ejerce también la autoridad en esta temática que yo creo que es bien compleja, porque de hecho cuando también las autoridades, o al menos cuando nos mencionan este tema de que sería más provechoso para las funcionarias poder acceder a una pensión de otras características de invalidez en vez de esta, pero también ahí, claro, hay que ver realmente qué es provechoso, si realmente aplica en esa circunstancia o no, y cuando es plena prueba, genera plena prueba el informe que emite la comisión médica, es como bien complejo su evaluación. O sea, finalmente no hay evaluación, y sino el informe es lo que se termina decidiendo también. Entonces, en eso al menos lo que me gustaría consultarles, ¿qué podemos hacer respecto también a las comisiones médicas? Yo sé que este es un tema que a lo mejor no va a querer tocar o no se va a querer tocar a raíz de este proyecto de ley. Yo sé que además la idea es poder tramitarlo y darle urgencia y poder aprobarlo rápidamente, pero creo que a raíz también de lo que acá se señala, a lo mejor también una oportunidad para poder revisar nosotros, al menos desde nuestra labor legislativa, esta situación. Si es que hay alguna recomendación respecto al funcionamiento de la comisión médica, y en particular de si entonces sería recomendable tener otro órgano que funcione como una institución para apelar o algo parecido en este tipo de casos. Eso, muchas gracias. Barros. Dejaron sin preguntas, señor presidente, pero solamente, no, le creí oír al señor Contralor respecto del mismo decreto número 4, respecto de que haría plena prueba, y mencionó escrito en piedra, como una forma de graficar una situación. Creí oírle que era interesante el analizar la posibilidad incluso de modificar aquello, y cuáles son las repercusiones que tiene el hecho de que no puede ser modificado ni por antecedentes de índolas médicas ni técnicas. Me gustaría si pudiera profundizar en aquello. Muchas gracias. Por esta ronda. Te habrán después. Solamente una pregunta me quedo dando, Contralor, buenas tardes, gracias por su intervención. Respecto de la mejora que le pudiéramos hacer al proyecto en el caso de que se refiera también a la gente que adopta y a la situación del padre, porque es interesante administrativamente, si ustedes lo piensan, aquí estamos haciendo referencia a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿y qué pasa si el marido no pertenece a las Fuerzas Armadas o de Orden, trabaja en una empresa? Entonces, ahí se enreda un poco la cosa porque obviamente son dos regímenes laborales distintos. Entonces, esa es la pregunta, si es aplicable o se pudiera agregar al proyecto. Gracias. Señor Contralor, una última cosa de mi parte. El artículo 10 del decreto número 4 del año 1988, usted dijo que ese era infraley. O sea, ¿cómo un decreto que es infraley impone a algo que es legal, que el fuero está garantizado por ley? Quiero que ahí me aclare o me explique un poco más esa situación, porque no es comprensible de buenas a primeras. Gracias.
¿Respondo, señor presidente? Ya. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a ir en el mismo orden. Lo que me preguntaba el diputado Melero por su intermedio, presidente. ¿Qué ocurre entonces con la situación de despido de la funcionaria de las Fuerzas Armadas? Aparentemente sería distinto la situación de salud a una situación de aplicación de una medida disciplinaria. Nosotros lo que hemos estado estudiando a propósito de este proyecto de ley, pero también a propósito de los casos límites, como yo los denominé en la presentación, a propósito de muchas funcionarias que han ido a la Contraloría y han hecho presentaciones, es que en el fondo hay un régimen bien diseñado que es el que está en el Código del Trabajo. En el Código del Trabajo, una persona que tiene fuero, la mujer que tiene fuero, puede ser desvinculada, puede ser despedida por las causales que ya había señalado, que son básicamente 3. Terminó el contrato porque era a plazo fijo, inferior a 1 año, porque se contrató por un servicio u obra determinada, o faena, y el tercer caso son, como las denominé para poder graficarlo, en general, situaciones culposas de la propia trabajadora, es decir, de la propia, en este caso podría ser funcionaria. Ahora bien, en todos esos casos esto no opera automáticamente, esto tiene que ir al juez y es el juez el que califica teniendo prueba a la vista y fallando para ese caso particular cuál es la situación que afecta a esa trabajadora. La salud incompatible, por ejemplo, no está establecida como una causal de término de la relación laboral en el ámbito privado, lo que sí está establecido para la administración pública y para la administración militar. Entonces, lo que nosotros vemos es que, dado que esto es tan casuístico, esto es tan diverso como las personas que haya, porque todas son un mundo distinto, en realidad la solución caso a caso de otorgar o no el desafuero que puede dar el juez, nos parece que es la mejor solución. Porque claro, se puede ir a la Contraloría, pero ¿cuál es el problema que tiene el dictamen de la Contraloría? Por el propio mandato legal, el dictamen de la Contraloría es jurisprudencia administrativa y tiene aplicación general para toda la administración del Estado. Entonces puede ser perfectamente que un caso que se resuelve para Carabineros no necesariamente tenga que ver con algo que ocurre en la Armada o algo que ocurre en la Fuerza Aérea o algo que ocurre en el propio Ejército. Entonces, a nosotros nos parece que la solución que da el Código del Trabajo, y con eso también voy adelantando algunas de las preguntas, nos parece que es mucho más adecuada porque da cuenta de esa diversidad. Y efectivamente estamos hablando de la aplicación de una normativa por parte de un juez que está acostumbrado a ver esos casos. Ahora bien, ¿cuál es la distinción que ha hecho la jurisprudencia en este caso? La jurisprudencia ha dicho, mire, el fuero maternal, es decir, esta protección, limita la discrecionalidad administrativa. Es decir, ese funcionario que tenía el poder de poner término a la relación funcionarial, ya no lo tiene porque esa persona está protegida. Lo que ocurre es que la jurisprudencia no puede ir por sobre la ley, y la ley establece como consecuencia directa el retiro del término de la relación funcionarial, el retiro absoluto. Y el retiro absoluto tiene como origen la declaración de una salud incompatible basada en una enfermedad incurable. Y esa declaración es la que hace la comisión médica. Entonces, la Contraloría, ¿por qué ha autorizado las desvinculaciones? Y ahí voy a la segunda pregunta del diputado Melero por su intermedio, presidente. Y es que precisamente lo que ha dado hasta ahora ha sido eficacia muy estricta a la legalidad en el sentido de que esto está establecido así en la ley y la Contraloría no puede entrar a apreciar lo que ha establecido así el propio legislador. Entonces, si alguna modificación habría que hacer en los estatutos de las Fuerzas Armadas, me parece a mí que sería modificar esa norma que establece como consecuencia directa del retiro absoluto el que una persona esté enferma. Porque ni siquiera en el Estatuto Administrativo General está establecido así. Entonces eso, porque además hoy día parece como un poco radical decir que una persona tiene una enfermedad incurable, porque uno nunca sabe también cuáles son los avances de la medicina. Entonces siempre podría estar la posibilidad de que esa persona pueda recuperar la salud. Como ha ocurrido, señor presidente, por intermedio, lo digo sin ironía, con muchas personas que fueron declaradas inútiles de segunda clase, que tienen una pensión de invalidez y que milagrosamente están trabajando porque recuperaron la salud. Entonces, a mí me parece que eso podría ser una modificación puntual que se podría hacer en los estatutos de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, me parece que el estatuto de protección está bien donde está porque ahí está completo y tiene un resguardo judicial, que es el que da más garantías, que es el código, exactamente, resuelve el juez, ese es el Código del Trabajo, sin perjuicio que a lo mejor esta consecuencia directa que hoy día establece la legislación de enfermedad incurable, retiro absoluto, desvinculación, está en los estatutos de las Fuerzas Armadas. Pasando a las preguntas que me formulaba la diputada Sepúlveda por su intermedio, presidente. ¿Qué es lo que tiene mejor protección?
la verdad que nuevamente aquí habría que verlo caso a caso, pero de buenas a primeras uno debería decir, bueno, obviamente que una pensión, sobre todo si estamos hablando del ámbito de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, siempre tiene mejor protección que en el ámbito privado. En primer lugar, porque son de por vida, no así en el ámbito privado. Entonces, obviamente que esa es una situación que puede ser más favorable. Sin embargo, y repitiendo lo que ya había dicho, en el caso a caso, puede que a esa funcionaria no le convenga que la declaren inválida. O puede que incluso esa declaración le resulte desventajosa para una futura vida laboral, o incluso en su carrera, porque a lo mejor esa persona está a punto de ascender y por lo tanto está perdiendo años de servicio que le permitirían ascender, o miles de situaciones puntuales que a lo mejor en el caso a caso uno podría ver que efectivamente si hubiese estado protegida esa persona, hubiese estado en una mejor posición. ¿Se debe modificar el Código del Trabajo del DFL1? Bueno, creo que esa pregunta ya la había respondido. En tercer lugar, respecto de las preguntas que me hacía la diputada Yomans y respecto del informe de la Comisión Médica y que esta constituye plena prueba. Bueno, y aquí aprovecho también de responder lo que me había preguntado el diputado Barros por su intermedio, presidente. Efectivamente, el problema que tenemos acá, y lo digo en plural porque nosotros como Contraloría lo tenemos, es que estas comisiones médicas o comisiones de sanidad emiten informes y estos informes no son revisables. Esto está establecido así en una norma que es un reglamento, por lo tanto está en la jerarquía normativa bajo la ley. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que hace la Contraloría le corresponde aplicar la ley y el reglamento, y otras normas también, la Constitución, y también tiene que aplicar tratados internacionales, etcétera, y ser fiel a su propia jurisprudencia. Por eso debe señalar cada vez que cambia la jurisprudencia. Entonces, en este caso, lo que yo decía es, si uno modifica esto de que hace plena prueba, a lo mejor daría una posibilidad de revisión mayor de este tipo de dictámenes que emiten estas comisiones médicas. Y ese es un problema grave que hoy día, me atrevo a decir grave, sobre todo por la experiencia que tenemos con las pensiones, que hoy día ocurre. O sea, la ley dice que este informe hará plena prueba y no podrá ser modificado ni aún por otros antecedentes de índole médico-técnica. O sea, si la persona, por avance de la medicina, recuperó la salud y había sido declarada como inútil de segunda categoría, como dice la legislación, no se puede modificar y por lo tanto per secula va a seguir recibiendo esa pensión de invalidez, lo que a mí me parece que desvirtúa el sentido de la ley. Entonces, esta norma, si uno la modificase, permitiría ya cambiar desde luego toda esta situación. Entonces, ese es el problema. Luego, pasando a las preguntas a la pregunta que me hizo el diputado señor, honorable diputado señor Sauerman, por su intermedio, presidente. Claro, efectivamente, cuando el proyecto de ley señala que esto se aplica a la mujer embarazada, deja fuera otros supuestos, ¿ya? Como el supuesto del caso de la adopción, que obviamente ahí no hubo embarazo. Ahora, son dos regímenes laborales distintos. En realidad aquí, y esto hay que decirlo bien claro, aquí hay un solo régimen, que es el régimen de protección de la maternidad, ¿ya? Y del niño que una vez que ha nacido, obviamente, o niña, obviamente. No hay otro. Lo único que hay acá es una norma de remisión muy genérica en el DFL1 a las normas del del Código del Trabajo y una remisión muy genérica que hace el Estatuto Administrativo al Código del Trabajo. En materia de carabineros ni siquiera existe esa norma. Entonces, y en el Estatuto de la Policía de Investigaciones dice que no se les aplica el Código del Trabajo, expresamente, norma que uno entendería que está derogada por estas normas del Código del Trabajo. Entonces, en el fondo es un solo estatuto el que se aplica acá. Lo que pasa es que la jurisprudencia no ha avanzado suficientemente, pero hoy día un funcionario de las instituciones armadas que va a reclamar ante el juez laboral normalmente obtiene amparo de su derecho. Entonces, y para terminar en esta ronda de preguntas, señor presidente, usted dice, bueno, usted me plantea cómo puede ser que un decreto que es infraley limite lo que está estableciendo la propia ley. A esto me refería yo con la interpretación demasiado formalista y aquí lo digo haciéndome responsable de la actuación de la Contraloría, que ha hecho la Contraloría hasta ahora de este grupo de normas. Así como en otros casos nosotros hemos integrado la aplicación de la normativa con tratados internacionales o con otras normas modernas, en este caso no habíamos dado ese paso todavía y tal vez haciéndolo una buena parte también de estos problemas se hubiesen solucionado, sin perjuicio de que obviamente la ley también debería hacerse cargo de estos casos límite. Perdón que interrumpa, porque a propósito de lo mismo usted hablaba de el COMPIN y usted prioriza el reglamento y no la ley. Porque aquí estamos para priorizar la ley, no los reglamentos. Y ahí como... Sí, por favor.
Claro, lo que pasa, señor presidente, es que es la ley la que señala como consecuencia directa de la declaración de salud. Ley, exactamente. Por eso le decía que esa relación de declaración de salud irrecuperable y retiro absoluto está en la ley, y eso sí está en el DFL1 o en el Estatuto de Carabineros. Por lo tanto, eso sí habría que modificarlo si uno quisiera que esto no se volviese a producir. Esa es la idea. Ofrezco la palabra a los señoras y señores diputados. Nada. Bueno. Ha estado, creo que, clarísima la exposición. Se agradece por eso. Permite contribuir, reitero, a darle más consistencia y certeza a lo que nosotros hagamos en adelante, porque nuestro propósito, reitero, es que las mujeres que están en el servicio tengan el fuero, y el pre y postnatal, y no tengan las dificultades también las instituciones para aplicar esto, que después puede ser letra muerta. Entonces tenemos que hacer varias modificaciones. ¿Usted, subsecretaria, quiere agregar algo? Gracias, señor presidente. Solo recordar que estaba con urgencia simple este proyecto. La urgencia venció el 29 de junio la urgencia. Estamos solicitando la renovación de la urgencia, que debiera concretarse esta semana. Gracias. Creo que es atingente la petición, y entre nosotros además sería muy pertinente además que sí ampliáramos, porque veo que no tenemos aún resueltas las indicaciones que todos pudiéramos desarrollar para que esto quede de buena forma. De eso se trata. No hay que entenderlo de otra forma, sino que simplemente queremos legislar bien. Y eso se acoge, y fijaremos en acuerdo cuánto tiempo nos damos. ¿Sí? Sí, presidente, yo creo que, es mi opinión solamente, pero yo creo que con lo escuchado de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de la Mujer y hoy día de la Contraloría, yo creo que ya hay suficientes elementos como para avanzar en el proyecto de ley. Y yo quisiera proponer, presidente, que pusiéramos como plazo para presentar las indicaciones a más tardar el martes siguiente. Y en esa sesión las conociéramos y en la inmediatamente siguiente lo votáramos, porque me preocupa, señor presidente, de acuerdo a la agenda legislativa que ha anunciado el gobierno y que fue señalada en parte en el mensaje presidencial, nos va a entrar muy pronto el proyecto de ley del tema de los cotizantes independientes. El gobierno ha anunciado una nueva gradualidad y un proceso. El presidente anunció que eso iba a quedar ingresado en los 60 días siguientes al 1 de junio. Eso hace que tengamos el mes de julio para que ingrese. Después se nos va a venir la reforma previsional de todas maneras. Y hay otras iniciativas de ley. Entonces, yo, presidente, creo, no sé, salvo que alguien quiera invitar a alguien más a más debate, yo pediría que el martes próximo se presenten las indicaciones, si quiere un poco antes, y el martes nos aboquemos a verlas y a votarlas y discutir en particular y despachar este proyecto, presidente. Le pregunto a los honorables diputados y diputadas cuál es el tiempo que nos damos para las indicaciones. Yo concuerdo con el diputado Melero. Yo creo que hemos estado ya en varias sesiones revisando el tema y poder incorporar las indicaciones y votar. Yo creo que cada una ya tiene las decisiones relativamente tomadas. Plazo último para la toma de indicaciones, para la entrega de las indicaciones, el martes a las 12 horas. Perfecto. Y ahí veremos y comenzaremos el análisis de las respectivas indicaciones que hayan para proceder a votar. Sí, así es. Sí. Solo el martes a las 12 el ingreso a las indicaciones, pedirle a la Secretaría que las mande por correo para llegar con opinión. Con opinión, para no estarla leyendo acá. Ok, bueno. Claro, por favor. Ok, se recogen todas las indicaciones, y yo en lo particular agradecer a usted, señor Contralor, el encargado del área jurídica también por su presencia, y a usted, subsecretaria, y ya tiene la fecha, y si el Ejecutivo quiere enviar indicaciones, da el tiempo para hacerlo, y seguiremos trabajando, que aquí lo hacemos. Muchas gracias, Contralor. Muy amable. Muy amable.
Si seguimos, segundo, pero tiene que retirarse el Contralor. Suspendo un minuto. Y ahí... Diputados y diputadas, el punto 2 de la orden del día era continuar con el estudio de los proyectos refundidos contenidos en los boletines números 9657-13, 10.988-13, 11.113-13, 11.276-13, 11.286-13 y 11.287-13 relacionados con higiene y seguridad en el trabajo. A la discusión de este proyecto de ley ha sido invitado el señor Ernesto Evans Espiñeira, como si fuera o fue Espiñera, tan temprano diría, tan temprano. El presidente de las Mutuales de Chile. Es que está escrito así aquí. Estoy leyendo. Bueno, sí. Sí, segundo. Sí, es que quería proponer, presidente, va a ingresar, bueno, a partir del 1 de julio debiera estar ya rigiendo el salario mínimo. Entiendo que va a entrar, debe estar por entrar y va a regir en forma retroactiva. Pero quisiera proponer a la comisión que pudiésemos también verlo acá en esta comisión. Salario mínimo nunca ha ingresado, ha sido en vano los esfuerzos, se va solo a Hacienda como solo un tema económico, y yo creo que tiene que ver claramente con esta comisión. Entonces, si como comisión pedimos que pasen, no, para verlo, esto por ley tiene que estar a partir del 1 de julio, así que tampoco hay ninguna intención de dilatar ni nada por el estilo, pero creo que esta comisión debiera también tener una opinión ver, o tener una opinión respecto a algo tan importante para los trabajadores en Chile. Lo propone y yo que tengo que someterlo a la consideración de la comisión respecto al punto. ¿Estamos de acuerdo? No, usted va a tener que votar entonces. Con su venia, presidente, esto lo tiene que resolver la sala. La sala es la que destina los proyectos. Pero la comisión también puede ver. No sé qué podría modificar lo que veamos nosotros. Nada, lo vamos a modificar si no. Quizás lo... Hacienda tampoco lo puede modificar y va a Hacienda. No, por eso, no sé, pero es que usted va que implica costo. Por eso la idea no es modificarlo, pero por lo menos verlo, tener una discusión respecto a ese tema. Bueno, pero los diputados pueden ir a la Comisión de Hacienda, son muy bienvenidos, presidente. Y en la sala, desde luego, el debate más intenso. Claro, pero yo... Y además estamos contra el tiempo. Los diputados de Hacienda solo ven el tema económico. No, si tenemos una visión más amplia, diputado. Se basan solo en parámetros económicos. No. A ver, pero ¿cuál es el reglamento de esto? Porque entiendo que la sala es la que determina soberanamente dónde va el proyecto, y para allá que votemos aquí o no votemos. No, y hacer la solicitud a la... Yo lo que estoy haciendo es proponer a la comisión, nada más. Proponer a la comisión, y si es no, pero no entiendo que quieran evadir un debate que tiene que ver directamente con esta comisión. ¿Cómo no va a tener que ver como opina el ministro salario del mínimo porque, con esta comisión? Ver, esto tiene toda coherencia porque el ministro del Trabajo es el que está llevando las negociaciones y adelante, y es el ministro que tiene que interlocutar con esta comisión. Desde ese punto de vista, yo creo que es atingente y es pertinente lo que plantea el diputado Jiménez respecto de pedir que llegue a esta comisión y a lo menos tener una opinión. Creo que tienen que acostumbrarse a ver integralmente los proyectos, y no solamente, esto no es economía, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con derechos, tiene que ver con algo más profundo que eso, y creo que el país de una vez por todas tiene que cambiar en esto. No podemos seguir con estas visiones solo economicistas de estos temas. Desde ese punto de vista, yo recojo y solicitaremos, ¿cierto?, a la presidencia que también destine unos minutos
el proyecto aquí a la comisión, por lo menos para tener una opinión respecto de esto. Porque siempre se dice que es el empleo el que se afecta. Bueno, aquí es donde se ve el empleo, aquí es donde se ven los derechos de la gente que trabaja, no en otra comisión. Hacienda se preocupa solo de los ratios, de los números, y ya está bueno de eso. Presidente, tiene que someter. Perdón. Sí, lo someto a votación. Sí, perfecto. Presidente, es que usted emite algunos juicios que a mí me parece que menoscaban y subestiman la labor de la Comisión de Hacienda. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, presidente, y restringir que el análisis en la Comisión de Hacienda solamente tiene una visión economicista y se preocupa de los ratios y esto y no ve otro tipo de componentes. Aquí el diputado Ramírez también es miembro de la Comisión de Hacienda y yo lo invito, presidente, un día a la Comisión de Hacienda y usted se va a dar cuenta que vemos todos los aspectos. Los parlamentarios de la Comisión de Hacienda no tenemos, en fin, en ese sentido una visión única. Y incorporamos los factores de distinta naturaleza. Usted sabe que hoy día por ley los proyectos de ley tienen que también tener un componente de productividad. Se invita además a exponer a las organizaciones de los trabajadores y se hace un debate en profundidad y en la sala con más intensidad. Entonces yo no quisiera que quedara como establecido aquí que es necesario que sea visto por otra comisión porque los diputados o la Comisión de Hacienda tienen incapacidades o autolimitaciones que no son ciertas. Y por consiguiente yo no soy partidario, presidente, de hacerlo como usted lo plantea y si usted quiere votarlo, sí, bueno, votaré en contra. Bueno, si tiene su derecho y la democracia se hizo para sentir o disentir. Y al mismo tiempo yo decirle a usted que el negar que esté en la Comisión de Trabajo es también mirar en menos la Comisión de Trabajo. Es para uno y para otro. No solo la gente de que está en la Comisión de Finanzas tiene los atributos en esto. Por eso lo planteo. ¿Sí? Mire, lo que pasa es que es inentendible que el Ejecutivo vea este tema con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Pero al ingresar al Congreso solamente lo ve Hacienda. No se entiende. Entonces, si fuera que la Comisión de Trabajo no estuviera lejana a ese tema, no estaría involucrado el Ministro del Trabajo. Entonces, a lo mejor quizás proponer que sesionemos en conjunto con la Comisión de Hacienda. Yo creo que si el Ejecutivo, y no todos los gobiernos lo han hecho de la misma manera, Trabajo y Hacienda ven este tema, ¿por qué acá en el Congreso queda la Comisión de Trabajo fuera de la discusión? Entonces puede ser que a lo mejor proponer eso, ¿no es cierto?, para que haya una discusión concorde con lo que hace el Ejecutivo, que son los dos ministerios que están involucrados. Diputado Ramírez. Por su intermedio, al diputado Tucapel Jiménez, simplemente aclarar que el proyecto de ley de salario mínimo, en la práctica es una cifra, en la práctica es un guarismo, es un gasto, no contiene disposiciones de fondo, solamente el proyecto de ley contiene una disposición que es un número, que es el salario mínimo. Y por lo mismo, como de partida ese proyecto de ley es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, el Ejecutivo lo que hace es llevarlo a la Comisión de Hacienda simplemente porque la Comisión de Hacienda es la que está encargada de velar por el buen uso y la provisión de los recursos públicos. La materia de fondo es una mesa de trabajo que, como sabemos, se genera entre la CUT, los representantes de los trabajadores y el gobierno, y en esa negociación nosotros ya nos quedamos abajo. O sea, en materia de fondo nosotros no vamos a tener mucho más que aportar, creo yo. Ahora, si aquí queremos tener una especie como de discusión, no sé cómo decirlo, filosófica, no práctica, porque no va a incidir absolutamente en nada en el proyecto de ley, ni es la Comisión de Trabajo la llamada a votar un proyecto que solamente es un guarismo, y lo hiciera la Comisión de Hacienda, podemos tener esa discusión, pero yo creo que no va a tener ningún efecto práctico, y esa es la razón por la cual históricamente no es una cosa de este gobierno, ese proyecto pasa a Hacienda, y solamente a Hacienda. Sí. Diputada Sepúlveda. Se ha innovado en varias cosas que han sido bien interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que ver el Código de Agua, el Código de Agua siempre se veía en obras públicas. ¿Y por qué se veía en obras públicas? Porque tenía que ver, ¿no es cierto?, con la Dirección de Obra Hidráulica, con la DGA, etcétera. Sin embargo, se innovó en la legislatura pasada precisamente porque creíamos que la visión era mucho más amplia.
Y en esa visión amplia se incorporó, por ejemplo, agricultura, porque tú, ¿qué haces con el agua? Entonces, lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, además, o con la Comisión de Hacienda, no tiene que ver con recursos públicos, porque no eso es un referente a lo que tiene que ver precisamente con más lo privado que con lo público. Entonces, claro, más lo privado con lo público. Entonces, mi preocupación es que tú dices, bueno, esta que es la comisión de trabajo, donde se va a ver el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, para muchas personas que viven, ¿no es cierto?, más bien en lo privado que en lo público. Bueno, yo creo que sería interesante poder verlo. Mira, tiene que ver con miradas más amplias que lo que pueda tener yo no he estado nunca en la Comisión de Hacienda, sería interesante en algún minuto ir, pero a mí me parece que también tiene que haber otra mirada distinta de la Comisión de Trabajo, presidente. Eso. El diputado Barros primero. Presidente, a mí lo que más me sorprende es que justo ahora nos ha bajado un ataque de creatividad y no me ha tocado nunca, yo llevo 16 años, jamás oí a nadie, ni en esta comisión siquiera, en los 4 años anteriores, que siquiera sugiriera la posibilidad de que en esta comisión viéramos algo así. Me llama profundamente la atención. Yo lo único que espero, yo voy a ir a la Comisión de Hacienda, por cierto, y lo único que espero es que los reajustes sean mayores a lo que fue el gobierno pasado, que fue realmente una vergüenza. Eso nomás, gracias. Transforma el debate, ¿por qué? Diputado, por favor. Diputado Soto. Sí, presidente, muchas gracias. Yo creo que lo que a mí me sorprende es que en una comisión de trabajo y seguridad social de esta Cámara se diga que el sueldo mínimo es solamente un número y solamente un guarismo. Sin duda que lo es, pero es un número y un guarismo que representa algo muy significativo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, para nuestra sociedad, y por lo tanto, obviamente que tenemos que ampliar la mirada que le podamos dar. Yo entiendo que obviamente aquí hay una negociación previa entre el gobierno, empleadores, trabajadores, obviamente es un tema que generalmente entra validado, legitimado, y por lo tanto vamos a llegar tarde a un debate, obviamente, pero obviamente que si se sienta un precedente en la medida de que una comisión de trabajo pueda también emitir un informe y tener algo que decir, por supuesto que eso va a permitir que en el futuro este debate pueda tener una mirada mucho más amplia. Yo no entiendo por qué cerrarnos a esa sola posibilidad. Diputada Yael y después usted. Presidente, yo igual llamaría también a que nos demos la oportunidad de debatir. O sea, nadie está, de hecho, diciendo solamente queremos debatirlo acá en la comisión, y de hecho también se propuso debatirlo en un espacio conjunto con la Comisión de Hacienda. O sea, darnos la opción al menos de discutirlo, creo que es como, no sé, un mínimo que se puede pedir también, porque o sea, si es que se va a pasar además en la sala, a mí me parece que lamentablemente como se ha dado la discusión sobre el sueldo mínimo, ha sido así, una cifra aumenta en tanto porcentaje o no aumenta, y en fin, pero a mí me parece que tenemos que darnos la oportunidad de darle un poquito mayor profundidad a ese debate, y si lo podemos dar los legisladores hoy día y también así marcar un precedente para las siguientes discusiones respecto al sueldo mínimo, además de la discusión en particular de este proyecto, me parecería que puede ser significativo de los avances en esta materia, de tener mayores temas también en consideración respecto al momento de fijar el sueldo mínimo. O sea, lo único que les pido es que podamos darnos la oportunidad y, bueno, en realidad, presidente, pasar a votar si es que no hay acuerdo. La diputada Sepúlveda y después usted, diputado. Solo recordarle al diputado Barros, con todo el cariño que le siento, que... Cariño, usted. Es que es verdad, es mutuo, es que es mutuo. No, pero es que tú no has escuchado cuando nos llevamos bien y tenemos declaraciones de amor, que es otra cosa, ya. Entonces, decir que en la legislatura pasada, por eso no tiene que ver con el gobierno, fue donde más comisiones revisoras hubo de proyectos de ley. Más revisoras. El Código de Agua fue a recursos hídricos, fue a agricultura y fue a obras públicas. Tuvimos 3 revisiones. Entonces no tiene que... Pero, ¿sabe? Permítanme solo, quizás por los años que llevamos en este Congreso. Solo cuando iba a la Comisión de Hacienda, la mayoría de las veces va porque tiene que ver con fondos públicos. O con el Tesoro Público, o la revisión, ¿no es cierto?, de una alteración de un presupuesto. Pero esto no tiene que ver con eso. O sea, si fuéramos estrictos, y dejando la historia de los proyectos anteriores, esto debería venir a trabajo. No debería ir a Hacienda.
Porque aquí es donde vemos lo que tiene que ver con el salario mínimo para el país, ¿ah? Pero no tiene que ver con la revisión de fondos públicos, esto no tiene que ver con el tesoro público. Entonces yo creo que aquí hay un error, y un error de secretaría, que lo ha hecho siempre hacia el ministerio, no de esta secretaría, estoy hablando de la secretaría arriba. Que nosotros tendríamos perfectamente la posibilidad de argumentar, fíjate, perfectamente la posibilidad de argumentar que fuera trabajo y no fuera Hacienda. Diputado. Solamente decir que en el caso del Código de Agua, era una reforma que admitía el que nosotros como parlamentarios hiciéramos indicaciones, hiciéramos modificaciones. En el caso del sueldo mínimo, no tenemos la más mínima atribución de modificar nada. Nada. Por lo tanto, el debate es absolutamente no fructífero y se considera que en la sala vamos a tener un debate amplio. Junto con ello, así como la diputada Jomans fue a la Comisión de Acusación Constitucional, pudo intervenir, se le contestaron todas sus inquietudes. Yo voy a asistir a la Comisión de Hacienda y voy a participar pidiendo la palabra y pidiendo las precisiones que correspondan. Y además esto se hace por un tema de economía legislativa en términos de tiempo. Si no podemos modificar nada, si no tenemos atribuciones para hacer ningún tipo de cambio, ¿qué sentido tiene solamente un debate por hacerlo? Diputado Ramírez, por favor. Yo solamente quisiera pedirle a usted, presidente, y por su intermedio al resto de mis colegas parlamentarios que consideren lo siguiente. Mire, yo estoy en la Comisión de Hacienda y le quiero decir que ha sido una de las experiencias más frustrantes de mi vida. Y le voy a explicar por qué. Porque por la Comisión de Hacienda pasan proyectos de ley interesantísimos de todas las comisiones y cuando uno dice, aquí podríamos agregar tal cosa o quitar tal otra, el presidente de la comisión nos dice, Pablo Lorenzini, nos dice, no se puede porque es un tema de fondo, usted solamente puede aprobar o rechazar el gasto. Entonces, ¿y esto por qué es así? Porque hasta hace algunos años, si no me equivoco, hasta hace 4 años, la diputada se podría estar sintiendo, lo que ocurría en la práctica era que los proyectos de ley pasaban por Hacienda y Hacienda aprovechaba de meterle cuchillo y agregar lo que quisiera y finalmente se transformaba en una especie como de comisión revisora de todos los demás y no se respetaba lo que salía de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Gobierno Interior, sino que finalmente todo se terminaba decidiendo en Hacienda y terminaban inmiscuyéndose en atribuciones o en competencias que correspondían a otras comisiones. Se cambió el reglamento y se le dijo a la Comisión de Hacienda, usted solamente estos proyectos de ley puede aprobar o rechazar el gasto, con lo cual estos proyectos interesantísimos pasan por delante de uno y uno no puede hacer absolutamente nada en materia de fondo y por eso, en mi opinión, es tan frustrante. Le quiero comentar, señor presidente, que hoy en la Comisión de Hacienda, que fue justo en el módulo, hablando en términos universitarios, anterior a esta comisión, estuvimos discutiendo un proyecto que venía de Gobierno Interior. Y durante aproximadamente 20 minutos estuvimos discutiendo acerca de si una indicación en particular, que habíamos firmado 12 de los 13 miembros de la comisión, o sea, una indicación que todos queríamos presentar, era una indicación que podíamos presentar en vista que se salía del ámbito de Hacienda, que era aprobar o rechazar el gasto. Finalmente, el presidente Pablo Lorenzini, que firmó la indicación, terminó haciendo lo que yo creo que es correcto, que también firma la indicación, al decir, esta indicación lamentablemente no la podemos presentar, cuando esto se discuta en la sala, se presentará en la sala. Entonces, y eso me parece que es lo que corresponde y es el espíritu, que Hacienda no se inmiscuya a los proyectos de los demás. Yo le quiero decir que uno de los argumentos hoy día, presidente, es que se dio hoy día, es que también las otras comisiones son respetuosas respecto al ámbito de aplicación o el ámbito de legislar en los temas que respecta a Hacienda. Cualquiera, en temas que son solamente de Hacienda, que llegan solamente a Hacienda, siempre va a haber alguna comisión de economía, de trabajo, de familia, que puede argumentar que por la razón A, B o C, ese proyecto también correspondería a esa comisión y vamos a terminar en una disputa de competencia, que finalmente puede ser que Hacienda termine también volviendo a esas malas prácticas anteriores. Yo simplemente por un tema de orden, de reglamento y de que se alojen en las comisiones que correspondan los temas que corresponden, es que preferiría no hacer esta solicitud. No lo hago porque yo creo que el señor Soto o me entendió
o está estirando mi argumento, no lo hago porque yo sienta que el sueldo mínimo es solamente un número. Lo que yo estoy tratando de decir es que en la negociación, donde se ven temas finalmente miradas sobre la importancia del trabajo, la calidad de vida, la dignidad de las personas, esa discusión y esa mesa de trabajo sea un ámbito en el que nosotros lamentablemente no participamos. Pero a la hora de legislar, finalmente se legisla acerca de un acuerdo y ese acuerdo es un número. Y por lo mismo ese número va a la Comisión de Hacienda. Tal como yo hoy le pedí a la Comisión de Hacienda que no aprobáramos esa indicación, sino que la presentáramos en la sala para respetar lo que hacen nuestros colegas de en la Comisión de Gobierno Interior, yo le pido a esta comisión que respete aquellos temas que son propios de Hacienda, porque no me parece que nos haga bien a nosotros como trabajo legislativo el estar inmiscuyéndonos en competencia y en temas que son propios de otras comisiones. Eso es todo, presidente. Diputado Tucapel Jiménez. Vamos a votar. Quería contestar al diputado Barro que está llevando la discusión a otro lado, pero no votemos, si ya no... Votemos entonces. ¿Comisiones Unidas, presidente, o comisión de trabajo? Comisión de Trabajo. Comisión de Trabajo. Una consulta formal. ¿Por qué la comisión va a votar para hacer una solicitud que pudiera hacer cualquier diputado en la sala? No entiendo. Sí, pero... Jiménez pidió el acuerdo de la comisión. Sí, que tenemos que votar. Votación... Nominal, ¿no es cierto? No es necesario hacerlo nominativa. Los diputados que estén de acuerdo en solicitarle a la sala que el proyecto de salario mínimo ingrese a la Comisión de Trabajo también, sírvanse a levantar la mano. No, que ya, la solicitud a la sala... No. La solicitud a la sala para que el proyecto de salario mínimo también venga a la Comisión de Trabajo. Eso. Sí, vamos por cambiar la... Esa es otra cosa. También esa petición la pueden hacer ustedes. Sí, esa es otra cosa. 6 votos. Ya. Los diputados que rechacen la solicitud, 5. ¿Cuántos son? Aprobado la solicitud, presidente, a la sala. Bueno, muchas gracias. Volvemos al punto 2 de la tabla. Francis. No, voy a parar. Por favor. Volvemos al punto de la tabla. Francisco, en nombre del Ejecutivo, me iba a pedir la palabra. Muy breve, presidente, para decir dos cosas. Uno, que es posible que el jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Trabajo, Pedro Contador, que ya es conocido de esta comisión durante muchos años, pueda referirse someramente a algunas de las mociones por su intermedio de la diputada Sepúlveda que nos parecen pertinentes. Y lo segundo es que tengo entendido que la Asociación de Mutuales, a través de su presidente Ernesto Iván, pidió ser escuchado la próxima semana o en una próxima sesión, o día lunes, en fin, lo que fuera, que estaban imposibilitados por esta semana. A nosotros nos parece tremendamente importante para avanzar que sí se les escuche. Ellos son los administradores del sistema. Por lo tanto, pedimos a la comisión poder insistir en esa invitación. No sé si cabrá dentro de la próxima semana, que se va a votar probablemente el proyecto de fuero. En fin, ahí la comisión verá, no sé. Pero nosotros insistimos que se pueda reinvitar. Con su venia, presidente, sí puede tomar la palabra don Pedro Contador para referirse a algunos puntos más específicos. Y antes de darle el tema, vemos cómo esté la tabla para la próxima sesión. Y ahí podría venir, no digo que, porque si están las indicaciones, prefiero que trabajemos en las indicaciones para resolver el proyecto y a la subsiguiente sería. ¿Ya? Listo, acuerdo entonces. Tiene la palabra el señor Contador. Señor presidente, por su intermedio, para la Subsecretaría de Previsión Social, el Ministerio del Trabajo, después de analizar el mérito de cada uno de estos proyectos de ley refundidos, el análisis que nos permite hacer su contenido implica que algunos de ellos, como bien dice Pancho, requieren de que sean consultados, entre otros, si la Comisión así lo estima, los organismos gestores del seguro de la ley de accidentes del trabajo, porque inciden algunos de ellos específicamente en la administración y las prestaciones que el seguro de la ley establece, específicamente respecto del acceso no a enfermedades profesionales declaradas como tales. Sin embargo, creemos que
iniciativas que se enumeran con el boletín 10.988-13 y la que se enumera con el boletín 11.113-13, en cuanto dicen relación con un tema que el Ministerio plantea y que la Política Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo así lo señala, que es la información que debe darse a los trabajadores sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo en un contexto de una relación laboral es relevante. Creemos que las mismas tienen suficiente mérito como para que puedan avanzar sin perjuicio de que es necesario efectuarles algunos ajustes o algunos perfeccionamientos que permitan de alguna manera hacer por un lado más efectivo esta información respecto de actividades de alto riesgo, de cuál es el organismo administrador y demás que se estimen pertinentes, pero por el otro lado de buscar algún mecanismo que no se constituyan o el reglamento interno o el contrato de trabajo como instrumento que hagan dificultoso, engorroso la actualización de esa información, ¿ya? Porque por un lado se refiere a organismos administradores, por otro lado se refieren a actividades de alto riesgo que puedan cambiar y son dinámicas en el tiempo, y por tanto hay que buscar un mecanismo legislativo que permita quizás considerarla conjuntamente, pero que concilie la efectividad de la información versus que estas herramientas de contrato de trabajo o reglamento interno tienen alguna fijeza en el tiempo que no se condice necesariamente con el tema que pretende las mociones. Eso es en cuanto puedo indicar, señor presidente. Bueno, se agradece, diputada Sepúlveda. Bueno, agradecer al Ejecutivo la opinión dentro de las mociones y quizás si nos pudiera graficar o que pudiéramos trabajar en conjunto lo que tiene que ver con afinar los detalles que ustedes plantean, ¿eh? Porque, por ejemplo, para nosotros era fundamental lo que tenía que ver con la información hacia el trabajador o la trabajadora, de que en el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Porque la mayoría lee su contrato de trabajo, tiene acceso a él, etcétera, ¿no es cierto? Tiene copia, y que se incorporara ahí cuál es la mutual, ¿no es cierto? La información que él requiere para su salud. El que la carga de la prueba también sea no del trabajador. O sea, una de las cosas más complejas que tiene que ver es cuando uno, ¿no es cierto?, va a alegar su enfermedad o su enfermedad profesional, es que la carga de la prueba siempre la va a tener el trabajador y la verdad es que él no es un experto, no es un médico, no estaría trabajando en las condiciones que está. Y lo otro, presidente, es lo que tiene que ver con el empleador. Lo que planteaba Janet Vega en su minuto y la denuncia que hubo, ¿no es cierto?, es que muchos de los accidentes los pagaba al final FONASA, se derivaban a la salud común. Entonces, ¿cómo? Y que en algunas oportunidades el propio empleador, el que enviaba y nosotros hemos recibido denuncias aquí tremendas, incluso con bonificaciones, con un bono, ¿no es cierto?, de aquellas empresas que no tienen enfermedades o que no tienen accidentes laborales, mejor dicho, accidentes laborales, y que ese bono se les paga y en algún minuto, ¿no es cierto?, eso se convierte en una cuestión perversa, porque existen y se van a la salud común. Entonces, que ahí también exista una multa para ese empleador. Y lo que tiene que ver con que nosotros lo vimos en la comisión investigadora, todo nace a raíz de la comisión investigadora y que fueron proyectos acordados, que fue unánimemente, ¿no es cierto?, despachada por la sala, tiene que ver con lo directo e indirecto en las enfermedades profesionales. Y ahí tenemos, yo creo que la gran complicación en este país. Que si nosotros lográramos tener un acuerdo con las mutuales, si lográramos tratar de modificar la ley, podríamos hacer la diferencia hoy día en las atenciones de salud, presidente. Entonces, esto es vital para todos los problemas que hemos visto. Nosotros estuvimos, hasta las 9 de la noche escuchando problemas de salud, ¿no es cierto?, de los trabajadores, hasta las 9 de la noche, con distintas organizaciones en una audiencia en Santiago. Todas cruzaban por el tema, ¿no es cierto?, de salud laboral. No había ninguna que fuera de otro tipo.
Y tenía que ver con las mutuales, y tenía que ver con la información, y tenía que ver con el que no eran aceptados, ¿no es cierto?, por la mutual. Entonces yo creo que hoy día tenemos que poner un par a esta situación. O sea, no puede ser. Mira, yo el otro día estuve en una mutual. Me tocó por razones personales ir a mutuales y la verdad es que me pasé por los pisos de las mutuales. Total, a mí me gustaría revisar qué es lo que está pasando. Eran solo operaciones de adultos mayores. No vi ningún trabajador. Ningún trabajador. Esta ley. No vi ningún, o sea, tengo que decirlo, porque además uno ya está mirando con ojos de fiscalizadora todo, entonces... Sí, pero te digo una cosa, yo ojalá que haya sido eso, ojalá. ¿Ah? Y podríamos investigar cuántos convenios auge entonces hay. Pero yo lo único que vi, no vi ningún trabajador siendo operado en esa mutual, presidente. Por accidente de trabajo. O sea, claro, porque que se supone, ¿no es cierto?, que es el objetivo fundamental, que se creó por ley en el año 60 y tanto. Eso, presidente. Muchas gracias. Yael, ¿sí? La última palabra No, y ahí... Sobre lo mismo que señala la diputada Sepúlveda, a mí me parece que estos proyectos de ley en realidad es el punto de inicio para un debate que es muy importante, que tiene que ver también con el rol que juegan las mutuales de juez y parte en la definición de las enfermedades profesionales y en fin, o sea, de todas esas situaciones que incluso ya se vieron en la comisión investigadora, y me parece que si vamos a dar ese punto de inicio, podríamos también darnos la oportunidad política de revisar hoy día el funcionamiento de las mutuales en general. O sea, el tema de las acusaciones son súper graves de parte de los trabajadores. Yo también he estado, y bueno, me he juntado también con trabajadores en donde señalan de la empresa de ferrocarriles, donde esa situación fue, o sea, a nosotros al menos nos dejó bien, no sé, choqueados, sí, esa es la palabra, choqueados respecto a lo que ocurría en cómo finalmente se llega casi a un acuerdo en donde le dicen, no, mejor no llevemos esto a la mutual, no lo pasemos por accidente del trabajo, lleguemos a un acuerdo porque así ellos tienen beneficios, bonos, por no declarar los accidentes del trabajo. Entonces, esta situación es tan grave que me parece que también démosle la oportunidad política acá en esta comisión de revisarlo en su total profundidad. Bueno, de eso se trata. Pero, ¿sabe? Nosotros, si hay algo que nos critica la ciudadanía, es que después de la comisión investigadora no pasa nada. Y eso nos dicen en la cara a nosotros. Sí. Pero para que funcione una comisión investigadora, para que tenga resultados, el Ejecutivo tiene que tener la voluntad política de hacer la modificación. Pero si no la tiene, nosotros también tenemos posibilidades de modificar. Y aquí tenemos 4 o 5 proyectos de ley que modifican esta realidad. Entonces, ¿sabe, presidente? Yo entiendo lo de la Fuerza Armada y lo comparto, pero aquí tenemos un problema de todos los días con los trabajadores. Entonces, yo le pido que, por favor, ¿no es cierto?, podamos colocar en votación, por lo menos lo que no tengamos en desacuerdo. Pero es urgente esta modificación, presidente. Mire, diputada, sí, yo comprendo la urgencia, todo es urgente, pero sí démonos el orden para que esto funcione, y hay una petición expresa y además la suya de trabajar en conjunto para darle una mayor profundidad a lo que estamos discutiendo. Eso tenga, por lo tanto, ojalá la unanimidad de la comisión para que entendamos que hay una situación que a todos nos estremece cuando es presentada. Y por lo tanto, en consecuencia, lo que tenemos que tener es una legislatura que termine con esta situación. Entonces, frente a eso, la petición de la diputada Sepúlveda les pido a ustedes que la acojan y trabajemos juntos para tener las modificaciones que se requieran, que sean lo más apropiada posible, y con eso nos permite tener una buena legislatura. Pero también es necesario que estén presentes para no tener después la acusación que no dimos el espacio a quienes son los administrativos de eso. Ya, sí, les pido eso solamente y seguiremos con el proceso legislativo. Presidente, ¿ya? En ese sentido, invitamos entonces al señor Evans a la próxima sesión, y este proyecto lo colocamos a continuación del proyecto de las Fuerzas Armadas, en tabla. Sí, siempre que alcancemos, ese es mi problema, no, el tiempo. Yo preferiría que lo dejáramos para la semana subsiguiente, creo que es mejor. Sí, yo lo que temo es que como la discusión del proyecto de fuero es en particular, y no es fácil esa discusión, así es. Por la cantidad de cuerpos legales que hay que modificar, presumiblemente,
no quiero que se vaya a perder la oportunidad de escuchar a las mutuales y después tener que reinvitarlos de nuevo. Por eso estoy pensando, me prefiero en la subsiguiente, que creo que es el tiempo más apropiado. ¿Estamos? Ok. También poder invitar a la Superintendencia de Seguridad Social. Yo creo que es muy importante la Superintendencia. Ellos tienen además, o sea, tienen ellos entienden este tema, sí. Y yo creo que ahí tienen varias sugerencias. Pero la subsiguiente, por favor, ¿ya? Sí. No, pero la subsiguiente estaría invitada, a ver, para que quedemos, diputada Sepúlveda, estarían las mutuales y la superintendencia. ¿Te parece? El sindicato de la Asociación Chilena de Seguridad y también hay otros actores que creo que sería importante escucharlo en esta... Perfecto, pero organicémonos. Ahí organicemos la agenda. Sí. Presidente, si me es una sugerencia, o sea, podemos tener 2 sesiones de audiencia mientras preparamos bien las indicaciones con los asesores de todos los diputados, a ver, porque estas son cosas obvias. Yo recuerdo que además el presidente Piñera en su primer gobierno quiso hacer toda una modificación a lo que tenía que ver con las mutuales, cosa que tampoco pasó. O sea, aquí hay un problema que no queremos ver y tenemos una complicación gravísima en términos de salud de los trabajadores. Ya lo sé. Bueno, con estos acuerdos y cumpliendo el propósito de la sesión, se levantan.